Muy buenas tardes. A solicitud de la hermana María Mercedes estoy haciendo esta grabación un poco para contribuir en la recopilación o la recuperación de la memoria histórica de lo que ha sido el proceso Guadalupe Posible 2020. Realmente sería muy presumido decir que el proceso Guadalupe Posible 2020 nace como tal el 23 y 24 de noviembre del 2003, que es cuando realmente nos juntamos para construir y escribir el sueño del futuro deseado del Guadalupe Posible 2020, pero no se puede desconocer una serie de esfuerzos que de alguna manera capitalizaron e hicieron posible pues, que esa historia fuera una realidad. Siempre lo he dicho desde un informe que preparaba cuando solicitaba la presencia de las hermanas en Guadalupe, lo manifestaba que desde la época de los años 70, en esa etapa post-Concilio Vaticano II, había habido una presencia en las parroquias de sacerdotes con un nivel de liderazgo y compromiso social muy importante, con un grupo de líderes sociales a quienes en Guadalupe debemos muchas cosas, obras, pero además de obras, el sentido de preocuparse por las problemáticas de la comunidad, y de alguna manera esa impronta que nuestros padres sembraron pues fue la semilla que después brotó en los hijos de ellos, que nos pusimos de acuerdo un poco para sacar adelante este proceso. Tampoco podemos desconocer que en cierto momento, con la llegada del padre Bernardo Álvarez, se retoma mucho esa función social de la evangelización, y que también generó condiciones mínimamente para que desde ese proceso se pudieran dar transformaciones, aunque lamentablemente después esa misma realidad y ese mismo compromiso no fue sostenido en el tiempo, y caímos en una situación de conflicto que todos perfectamente conocen, como ese periodo de esa administración, cuando ya se da una ruptura entre el párroco y el alcalde y entra el municipio en una situación de conflictividad muy seria, un conflicto de poderes que rasgó mucho el tejido social y el tejido comunitario, un tejido que por sí es muy frágil, es muy débil, porque Guadalupe como antecedente histórico pues es una cantidad de habitantes que vienen de movimientos migratorios de otras regiones del país, producto de la violencia o de la situación económica o de la expansión de la frontera agrícola, que realmente nos había sido difícil hasta ese momento construir una identidad única como municipio, como pueblo, como comunidad, y eso mismo nos hace muy vulnerables a los conflictos y realmente con una fuerte tendencia hacia la violencia. De ahí pues se origina como la gran debilidad, que es el falta de identidad y el sentido de pertenencia, que eran como las dos piedras angulares que nosotros identificábamos, que permitía el hecho de que gente siempre de fuera nos estuviera gobernando, y además que permitía que la gente fuera muy corrupta, y a nadie como que a nadie le dolía lo que pasaba con los presupuestos del municipio. Todo está asociado con esa raíz que es la falta de un sentido de pertenencia, porque pues un municipio era de todos y de nadie a la vez. En ese sentido y en ese contexto, yo ya trabajaba con pastoral social en ese entonces al frente del acompañamiento de la Regional Tolima Grande. En ese preciso instante estaba recibiendo una formación de Juan Pablo Ledera, que es un gran académico universal del tema de la transformación social de conflictos, y con ese apoyo estábamos recibiendo la transferencia a un grupo de Cáritas de América Latina, concretamente los 5 países bolivarianos. Nos encontrábamos en Cartagena recibiendo la formación de los elementos metodológicos de cómo acompañar o animar procesos de transformación de conflictos asociados al desarrollo y a la potenciación de capacidades comunitarias para enfrentar la conflictividad. Para mí, estar escuchando esa transferencia y esos conocimientos de Juan Pablo era como cuando llega un bálsamo a una herida. Realmente era como algo que me producía mucho alivio, porque estaba arrastrando en mi corazón pues el dolor de todo lo que recibía como noticias de parte de los líderes de lo que estaba pasando, y obviamente por estar pues parte de mi familia involucrada en esta situación, eso me estaba afectando muchísimo.
Pero eso mismo generó la posibilidad de que en el marco del taller, al momento de ir explicando la metodología, Juan Pablo pidió que identificáramos algunos casos emblemáticos en los que él pudiera, sobre la base de esos casos, ir explicando toda la teoría de transformación de conflictos, y uno de los casos escogidos por el grupo fue precisamente el de la situación de mi pueblo. No voy a negar que para mí era vergonzoso compartir las situaciones y las intimidades, y más cuando mi familia misma también tenía parte de la responsabilidad en lo que estaba ocurriendo, pero en medio de todo eso el ir encontrando luces y cómo aportar luces para que pudiéramos encontrar cómo salir de una situación que parecía de nunca acabar. Eso me dio los elementos, con esos elementos me regresé. En ese momento la coyuntura fue la coyuntura electoral. Yo regresé de Cartagena en agosto. En ese octubre siguiente fue las elecciones, que daban por ganador al alcalde Francisco Javier, quien realmente no era ni cercano políticamente a mi familia, ni mucho menos, pues era justamente como el contendiente que es de mi hermano, que era el alcalde saliente. Eso me hizo sentir mucho temor de aproximarme a él, pero uno de los principios que Juan Pablo nos enseñaba era el tener la posibilidad de cruzar siempre orillas para poder tender puentes. Si uno solo dialoga con los que piensan igual a uno, realmente es imposible desde ahí tender puentes y hacer fluir las relaciones. Vencí mi temor, lo busqué y evoqué pues las épocas de infancia cuando compartíamos juntos, porque fuimos, pues las dos familias se crearon ciertamente muy cercanas, a escasas 2 cuadras, y nos encontrábamos en los juegos en la calle. Creo que eso facilitó las condiciones para que pudiéramos pensar que por esos viejos tiempos era necesario pensar en la oportunidad de hacer un Guadalupe distinto. Me sorprendió la apertura con la que Francisco Javier se comprometió. Él seleccionó a algunos líderes y yo vi la posibilidad de convocar otros que no estuvieran involucrados en el aspecto político, y se hizo una convocatoria de unas 14 personas, 12 y 2 de Pastoral Social, 12 de Guadalupe, y eran líderes entre personas que iban a ser parte del equipo de gobierno de la alcaldía de Francisco y personas que yo sabía que estaban ejerciendo otro tipo de liderazgos que no eran pues como muy amenazantes para cualquier tipo de propuesta que brotara de ahí. Nos lanzamos en una aventura sin tener nada asegurado. Allí, producto de esa reflexión, retomando todos los elementos que Juan Pablo Lederach nos había dado en el taller, nosotros construimos lo que se conoce como el documento base para la discusión. Es una memoria histórica que yo siempre recomiendo mucho que la conozcan, donde está un poco la reflexión reflejada. Por un lado, la metodología que se utilizó. Era la primera vez que yo acompañaba ese tipo de procesos y donde yo empezaba mi aprendizaje de lo que hoy es mi labor a nivel internacional, que es justamente acompañar procesos de transformación de conflicto, y esa fue mi primera experiencia práctica. Y ahí está recogido los pasos metodológicos que se utilizaron en el taller, que propiciaron la reflexión. Teníamos muchas tensiones porque había gente del lado de uno de las orillas del conflicto y otros del otro lado, pero creo que tuvimos la capacidad, por amor a Guadalupe, de sobreponernos a esas diferencias y construir y dialogar y ubicar un sueño común en el que todos sentíamos que podíamos caber, sin volver a la lógica histórica de las roscas que siempre han generado tantos conflictos de poder en Guadalupe. Eso fue muy positivo. Producto de eso sale el futuro deseado. Guadalupe queremos que sea un municipio comunitario, sostenible, saludable y seguro. Cada una de esas palabras se reflexionó, se conceptualizó desde nuestro comprender, desde lo que queríamos. Y luego diseñamos toda una ruta desde ese noviembre. Ya estaba elegido Francisco, venía todo el proceso de empalme, de entrega, de asumir el cargo, pero todo el proceso luego de convalidación. Entonces, desde el momento en que él se posesionó como alcalde, inmediatamente empezamos una ronda de convalidación por sectores. Creo que nadie se quedó por fuera en términos de actores sociales en Guadalupe, desde el sector educativo, el sector de la salud, deportistas, gremios,
iglesias, porque se hizo la convalidación con los pastores, se hizo la convalidación con todas las expresiones de fe que había en presencia en el municipio, y se fue alimentando ese sueño de tal manera que la gente sentía que eso era de ellos. Después de eso pues llega la tarea de hacer el plan de desarrollo, porque este plan estaba hecho hasta el año 2020. Era un plan muy global y eso lo teníamos que concretar en 4 años de gobierno en el plan de desarrollo. Ahí yo le doy gracias al cielo que en ese momento el alcalde Francisco Javier se rodeó de gente muy capaz, y ahí tengo que destacar sobre todo al doctor Javier Medina, quien pese a las dificultades que tenía para romper los esquemas de planeación que tiene el gobierno, supo asumir el sueño y ayudárnoslo a interpretar con mucha calidad técnica en el plan de desarrollo municipal. Un plan que fue ir volcando ese sueño grande del municipio a las comunidades de base para el desarrollo, concertando las obras y darle a eso una claridad estratégica y técnica. Yo recuerdo que cuando se valoraron los planes de desarrollo se nos dijo claramente que no era el mejor plan, no era el mejor plan del departamento, pero era el menos malo de todos. Y frente a eso, con mucho entusiasmo, pero por lo menos era el único que estaba garantizado, que había hecho una verdadera participación y que se había construido con la gente, sin contratistas de por medio, sin gente que sesgue los planes de acuerdo a su disciplina, sino realmente hecho por la gente. Y eso fue una experiencia maravillosa. Lo que viene de ahí, pues es lo que muchos de ustedes reconocen como una época dorada del municipio. La alcaldía anterior entregó al municipio en unas buenas condiciones, saneado fiscalmente, y eso también le permitió al alcalde Francisco Javier hacer una muy buena administración, invirtiendo, y se vieron cosas, y eso le elevó el ánimo de la gente y se dio cuenta que trabajar con unos mínimos de transparencia son fundamentales y que paga, que la cultura de la legalidad vale más que lo que vemos muy frecuentemente en el ámbito de lo público, que es la corruptela, y cómo todos ganamos si realmente somos capaces de sentirnos como copropietarios del municipio y corresponsables de su desarrollo. Vinieron premios de organismos internacionales, las juntas de acción comunal se pudieron fortalecer muchísimo porque se volvieron coadministradoras, las obras eran realmente consultadas, y vinieron premios. Gracias a eso tenemos hoy la biblioteca municipal, tenemos la renovación del alcantarillado, que fueron cosas extras que llegaron como premio a cosas hechas bien y bien calificadas y premiadas por esos estamentos internacionales y nacionales. Esa época dorada pues nos subió el ánimo hasta el 1000, pero la lógica de acompañar eso era muy compleja. Yo trabajaba desde la sede de Neiva para atender todos los departamentos de Tolima, Huila y Caquetá en un momento de mucha crisis humanitaria. Para mí era cada vez más difícil, por lo tanto esa primera parte se dijo que había que fortalecer lo comunitario para que el proceso no quedara en unas pocas personas sino en la comunidad, y por eso se montó todo ese andamiaje de lo que se llamó la estrategia comunitaria para los primeros 4 años, que se trataba de fortalecer y empoderar a las juntas de acción comunal. Y el mecanismo que se pensó respondía a 2 necesidades. Una, si lo dejábamos del lado de la administración municipal, queda sometido a la política del gobernante de turno, y lastimosamente cuando no hay continuidad en un gobierno, si el que llega no es tan amigo del anterior, inmediatamente corta los procesos buenos que el anterior deja, y eso lo veíamos como una amenaza en términos de la continuidad, porque esto es un proceso de largo plazo. A raíz de eso se pensó que la parroquia como tal no lo podía tampoco emprender porque había sido parte actuante dentro del conflicto, y por eso era la necesidad de constituirse un ente sociopastoral, es decir, que tuviera presencia de la sociedad civil, pero con una expresión eclesial muy neutral que ayudara a construir y acompañar y animar este proceso desde la comunidad misma, y ahí nace el planteamiento de lo que se llamó la Fundación San Juan Diego. Todo el proceso se fue rodeando de esta reflexión. Necesitábamos construir una identidad, y una manera que encontrábamos de hacer identidad era en torno al ícono
de nuestra patrona, es decir, la Virgen de Guadalupe. Sentíamos que era la que nos podía ayudar a volverse como el factor aglutinante que nos uniera como pueblo y que nos diera una identidad como pueblo. Y se empezó a trabajar todo esto, de ahí la importancia y toda la reflexión posterior que se hizo frente a la pedagogía del acontecimiento guadalupano es la pedagogía que utilizamos después en el proceso con los animadores y luego de los animadores hacia las comunidades. Esa pedagogía se fue dando a partir de estudiar cómo había sido el logro de la reconciliación que hizo la Virgen de Guadalupe con el pueblo mexicano y el pueblo español que se estaban matando en las épocas de la colonia. Frente a ese sentido, eso dotó de sentido nuestra reflexión y nos dio muchísimos elementos para hacer nuestro trabajo. Entonces, la Fundación San Juan Diego nace en respuesta a eso, y el nombre Juan Diego viene precisamente porque es la persona del pueblo que la Virgen escoge para ser el mensajero de la reconciliación. Esa es la figura de San Juan Diego y esa es la razón por la que la fundación lleva su nombre. Y los animadores desde el principio dijimos, no queremos expertos que vengan a dar clases aquí, queremos gente que sea de la misma comunidad, que hable como ellos y les hable en su mismo lenguaje. Y de ahí viene todo el proceso de formación animadores. Eso sí lo acompañé en la primera versión, los primeros 20 jóvenes los acompañé yo directamente, con apoyos de algunas personas, el personero de ese momento, con algunas personas que me dieron su apoyo, pero fundamentalmente yo viajaba todos los fines de semana a tratar de hacer ese acompañamiento. Seguía siendo muy dispendioso acompañar a estos jóvenes luego al terreno, a ir a las veredas cuando iba a ser un momento crítico para ellos, y ahí sabíamos que la importancia era poner un ente eclesial, pastoral, que supiera acompañar esto con el obispo, con el párroco de su momento, el padre Humberto, quien colaboró muchísimo, tengo que también reconocerlo. Se pensó que una buena estrategia era una comunidad religiosa. Buscamos por Colombia entera cantidades de congregaciones, algunas hasta fueron a visitar la experiencia, se desanimaban, algunas porque no tenían personal o vocaciones para responder a ese reto tan grande, y otras porque las desanimaban, algunas personas que no querían que ese proceso avanzara. Y finalmente, en algún momento de enfermedad, yo me había ganado una beca para ir a México a estudiar un curso en doctrina social de la iglesia, y no pude ir por esa enfermedad. Entonces el compañero de pastoral social a quien yo le cedí la beca, a su regreso del curso me trajo en gratitud un libro. Era un libro maravilloso, se llama El Milagro de Guadalupe. Ese libro, como estaba en cama, aproveché y me lo devoré como en 3 días. Y justamente el ir escuchando desde otra perspectiva más histórica, política, el acontecimiento guadalupano y ver todo lo que fue, eso iba dando muchas respuestas a lo que estaba planteándome como inquietud del proceso en Guadalupe. Muy emocionada, en menos de 2 días estaba terminándome de leer, y al final hablaba de que después de toda la persecución religiosa que había sufrido México, había venido una época de un reverdecer, sobre todo en vocaciones, y habla de muchas congregaciones, y al final curiosamente cita a las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Ese nombre hizo clic inmediatamente, y lo hizo por la sencilla razón de que yo enseguida pensé, si son guadalupanas es porque por supuesto que en su identidad y en su carisma deben tener algo que ver con el acontecimiento guadalupano. Y si estamos buscando que el municipio de Guadalupe se construya como un nuevo pueblo con esta identidad guadalupana, creo que ellas pueden hacer ese apoyo. Inmediatamente me levanté de la cama, me metí al internet, las ubiqué y me di cuenta que no estaban en Colombia, pero que son de la misma rama de la espiritualidad de la cruz, y que en Colombia habían los misioneros del Espíritu Santo. Eso era muy a la madrugada, así es que tuve que esperar que amaneciera un poco. Apenas amaneció, hice la llamada, y recuerdo tanto que me contestó el padre, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre en este momento, pero es uno de los padres que luego fue a fundar en Bucaramanga la comunidad. Y este padre pues me explicó que después de escucharme toda la historia, me dijo que él veía que a lo mejor fuera posible, pero que lo hablara directamente con la superiora general, y me dio los datos de contacto, creo que llamara un poco más tarde porque era muy temprano. Me dio los datos de la madre Juventina García, que era entonces la superiora general de la congregación. La llamé a México, curiosamente, pues
pues logré hablar con ella, me explicó que a lo mejor sí, que era muy interesante porque se estaban preparando para el jubileo de los 75 años de la congregación y que estaban pensándose en clave de la expansión y que seguramente esa sería una oportunidad para buscar la posibilidad de llegar a Colombia. Colombia les resulta emocionante y familiar porque el fundador, el padre Félix de Jesús Roger, estuvo en Colombia y en eso, cuando empieza la violencia aquí, él tiene que salir del país y sale y llega justamente a México, y eso es lo que hace posible su encuentro con la fundadora de la espiritualidad de la cruz, y por eso pues existe todo lo que se conoce como la espiritualidad y la familia de la cruz. Así es que todos esos elementos parecía que se hubieran confabulado. Para mí eso no es una coincidencia, realmente es la obra de Dios tejiendo en medio de esas realidades tan interesantes. Y lo que sí me dijo es que la petición no podía ir de mi parte, sino por parte del señor obispo y del párroco, por supuesto, donde asumieran el compromiso de la manutención. Yo no tenía ni idea cómo íbamos a hacerle, pero me lancé, hablé con el señor obispo. Obviamente me dijo, no tenemos plata para traer una congregación, pero si ustedes se comprometen, yo firmo la solicitud. Inmediatamente lo hablé con el alcalde y dijo, lo resolvemos. Dentro de la misma propuesta podemos incluir para que las hermanas tengan ahí la posibilidad de mantenerse por el trabajo que van a hacer en la comunidad. El párroco se comprometía a asumir a una de las hermanas desde la parroquia y de inmediato formulé la propuesta. Mientras eso se firmaba y se mandaba en original, ellas iban a tener una asamblea. Yo mandé vía correo por internet la propuesta. Llegó en un justo momento en el que ellas estaban preparándose a una asamblea, a una asamblea general, y allí me dicen después las hermanas que fue leída la solicitud, que fue presentada, leída, y que la provincia del norte se lanzó, decidió ser la que asumía esta misión. Fuimos notificados hasta diciembre del año 2005, del año 2004, perdón, cuando estaba empezando, pues, terminando el primer año de mandato de Francisco. Ya el proyecto iba sobre ruedas, caminando pues con las dificultades de un acompañamiento muy a distancia de mi parte y de algunas personas de muy buena voluntad que hicieron parte de este equipo al inicio, los hermanos profesores Ramírez, Miñaca, los Villamil, ahí estuvo Leonidas, Bernardo, y bueno, otro grupo de personas siempre, Querubín, Armando, que estaban muy pendientes de ahí del proceso, junto con el alcalde que de frente lo apoyó siempre. El 24 de diciembre recibimos la notificación. En marzo siguiente del 2005 vinieron las hermanas, para entonces la superiora provincial, la hermana Aurora, con la hermana Mariana a conocer. Ahí se les dio a conocer el proceso. Ellas después comentan que no entendían nada, pero en todo caso les pareció muy bonito lo que vieron, la gente, la calidez. Vieron el que las hermanas tuvieran unos mínimos de atención, pues unos mínimos de condiciones dignas para vivir, y sin pensarlo dos veces pues ya empezaron a preparar la designación de personal. Eso se hizo posible el 15 de septiembre del 2005, es el día en que llegan las hermanas a Colombia. Es una fecha muy importante para los mexicanos porque es como el 20 de julio nuestro, es el día que los mexicanos dan el grito de la independencia, y por eso las hermanas, llegando a pisar tierras colombianas desde aquí, dan el grito mexicano de la independencia. Vinimos aquí al aeropuerto a recibirlas el párroco, el padre Humberto, el alcalde y mi persona, y viajamos de inmediato por tierra con ellas. La parroquia dispuso con algunos de los fondos de la fundación la compra de una vivienda que era la de la familia de los Gordillo, la adaptación, la comunidad aportó para dotarla, y las hermanas llegaron a hacer su acompañamiento. Para mí en realidad representaba un alivio porque estaba siendo muy difícil para mí acompañar tan a control remoto. Y después ellas llegaron el 15 de septiembre y yo fui nombrada a partir del 1 de octubre a asumir un cargo en Bogotá, pero para atender 5 países de América Latina, y eso inmediatamente me distanció del proceso. Yo tuve que perderme durante casi un año en el que no pude volver a estar muy cercana al proceso, porque era además atender un área muy difícil, que era todo el tema humanitario, atendiendo desastres naturales en todos estos países latinoamericanos.
y era una cosa que exigía demasiado trabajo y que yo tuve que soltarme, desconectarme. Fue muy duro para las hermanas llegar sin conocer bien el proceso, a enterarse y a apropiarse de un sueño que no era el de ellas realmente, sino el de la comunidad. Pero eso habla de lo que significa la inculturación del Evangelio. Y después, cuando yo ya tuve la posibilidad de volver a hablar con ellas y de ver todo lo hermoso que estaba pasando en ese proceso, ver cómo las comunidades se lograron juntar, habían recuperado toda la memoria histórica de cada una de las veredas, quién las fundó, en qué fecha, de establecer y construir su himno, su bandera, sus coplas, todo ese trabajo hermoso que hicieron como construyendo la identidad con estas tres primeras hermanas, que fueron la hermana Celia, que recién se fue y que la seguimos llorando porque fue toda una mamá para este pueblo, la hermana Elizabeth, que fue una mamá para los animadores, y la hermana Diana, que tuvo sobre todo mirada estratégica para hacer gancho con otros actores, sobre todo un equipo de jóvenes que estaba haciendo prácticas en comunicación social de la Universidad Surcolombiana, y de engancharlos al proceso, y que eso le dio también una fuerza al proceso muy interesante. Cada una tuvo su papel. También creo que no es coincidencia, sino la forma como Dios va tejiendo la historia. Y después, cuando pude ir, que logro recordar, hablando con las comunidades, decía, pero si ellas no tenían ni capacitación ni nada y les tocó asumir el proceso, una cosa me queda clara. Su carisma es vivir la cercanía de la guadalupana, una cercanía que ampara al débil, pero lo conduce a salir de su debilidad para hacerse protagonista de su historia. Eso fue lo que hizo la guadalupana con el pueblo mexicano, y vi claramente que eso fue lo que hicieron las hermanas. Ese es el espíritu que hay que cuidar y que hay que mantener, y creo que cuando el proceso ha tenido altibajos es porque nos olvidamos de eso, más allá de los planes de desarrollo, de todo lo demás. Cuando nos olvidamos que la intención real de esto era tender puentes entre diversos, para construir en medio de la diversidad, para aprender a respetarnos, a vivir eso que el Papa Francisco llama la cultura del encuentro, en la medida en que perdemos la posibilidad de tender puentes porque nos ubicamos en orillas. Y creo que los altibajos que el proceso ha podido vivir a lo largo de estos 10 años están asociados a que hay momentos en que perdemos ese horizonte común. A veces los cambios insuficientes empalmes, yo digo, no tiene que haber un empalme. Las hermanas no lo tuvieron, las tres primeras hermanas no lo tuvieron, y realmente hicieron algo maravilloso. Lo que definitivamente creo es que hay que despojarse de los prejuicios y lanzarse a seguir construyendo esa obra que no es nuestra finalmente. Yo tengo muy claro que esto no es un proceso ni de Rosa Inés, yo ahí solo fui mediación en un momento, ahora el proceso solo me da lecciones aprendidas, pero realmente no es mi proceso, no es el proceso de la fundación. La obra es de Dios, pero en definitiva ahí los protagonistas están llamados a ser siempre la misma comunidad. Lo demás somos mediadores, mediaciones. Algunos lo habremos hecho bien, otros lo habremos hecho mal, o algunos en algunos momentos bien y en algunos momentos no tan bien. Pero creo que aquí la premisa y el punto de partida es la fundación. El proceso existió para reconciliar y seguir reconciliando. Y en este momento eso es lo que hay que recuperar, ese espíritu de construir desde la cercanía comunidades vivas que no se dividan por política, porque no nos podemos permitir volver a repetir la historia tan dolorosa del pasado. Guadalupe sufrió muchísimo esos sectarismos políticos. Yo veo lamentablemente que después de la alcaldía de Francisco con la alcaldía de Héctor tuvimos receptividad, nos apoyó muchísimo, pero de un tiempo para acá volvieron a presentarse esas fricciones entre la clase política y se está perdiendo el rumbo del municipio. Volvemos a estar entrampados en esa lógica sectarista que está haciendo muchísimo daño. Yo creo que no se vale, hay una nueva manera de hacer política y es perfectamente posible hacerla sin lastimar a tanto a las comunidades que son muy vulnerables. Si vemos la historia, somos capaces de comprender la vulnerabilidad de nuestro pueblo, y que por esa misma razón lo que podemos haber construido muy bonito en 10 años se puede destruir en una sola contienda electoral.
Y ese es mi llamado y mi invitación a todas las personas a las que llegue este mensaje. De verdad que no hay derecho por ninguna causa, ni política, ni económica, de ninguna naturaleza, a que nos llevemos por delante a los más vulnerables, nuestra gente, los campesinos sobre todo, que pagan las consecuencias de nuestros conflictos, y sobre todo ahora que nos enfrentamos a amenazas de tanta naturaleza. Colombia vive un país de momentos extremosos. Nunca habíamos tenido tan cerca como hoy la posibilidad de un acuerdo de paz que ponga fin a una guerra de 60 años. Pero nunca como hoy vemos la fragilidad de la paz. Si no es en estas pequeñas experiencias, en esta cotidianidad, como nosotros tejemos, consolidamos la paz, Colombia no tiene futuro. Se nos vienen otras amenazas, si desaparece o no la guerrilla, pero se viene el narcotráfico, que va a querer ocupar todos los territorios que fueron dominados por la guerrilla, y todos sabemos que Guadalupe es un punto neurálgico porque es un paso obligado de drogas de todo el Caquetá al resto del país, y esa es una amenaza de marca mayor, que ya no es de tipo solo nacional, es una amenaza internacional, que ahora que yo estoy trabajando ese tema realmente lo vivo con mucha angustia y con mucho dolor de no poder estar yendo a mi pueblo, porque justamente sé lo que eso significa en materia de seguridad para quienes estamos trabajando en este ámbito. Y por otro lado, la amenaza de una política de Estado totalmente extractivista, del cual Guadalupe también está en la mira por ser una despensa de recursos. Recuerden que cuando dijimos que la expresión Guadalupe significa ríos de amor y que nosotros somos una despensa de agua, hoy vemos cómo está de amenazado este recurso natural, y creo que a quienes les interesan nuestros recursos les conviene que sigamos divididos. Por eso, si algo tenemos que erradicar es la desunión, las divisiones en la comunidad, para estar preparados para todo lo que realmente se viene encima. Si estamos fuertes como pueblo, como comunidad, hay esperanza. Si nos dejamos romper nuestras relaciones y nuestro tejido comunitario, no tenemos futuro. La idea era que reconstruyera un poco esta memoria, es lo que puedo en tan breve espacio compartirles, y realmente les quiero invitar y les quiero animar a que este es el momento de ustedes. Ustedes están ahora ya en el pueblo, háganlo con la responsabilidad de lo que ustedes siembren hoy, sus hijos van a recoger mañana. Gracias.